En esta presentación vamos a seguir con el estudio de las funciones sintácticas y en este caso nos vamos a ocupar de los predicativos. En esta diapositiva tenemos tres ejemplos. Ciro está cansado, Ciro llegó cansado, veo a Ciro cansado. Y al pie de la diapositiva tenemos un gato durmiendo que es Ciro, el gato de Alicia, y que está efectivamente cansado, por eso va a dormir durante toda la presentación. Bien, en los tres casos tengo tres estructuras que son paralelas. ¿Qué pasa si yo les digo que la forma que está marcada, es decir, la forma cansado, en los tres casos cumple tres funciones sintácticas diferentes? Y acá empieza la complejidad de la gramática. Bienvenidos. Cuando yo digo Ciro está cansado, ese cansado es un predicativo subjetivo obligatorio. Cuando yo digo Ciro llegó cansado, ese es un predicativo subjetivo no obligatorio. Y cuando yo digo veo a Ciro cansado, es un predicativo objetivo. A continuación vamos a ver cada una de estas funciones. Entonces, en el caso de los predicativos, yo tengo distintas funciones sintácticas. Tengo el predicativo subjetivo, que puede ser predicativo subjetivo obligatorio, que es un predicativo exigido por el verbo. Vamos a ver qué tipos de verbos llevan predicativo subjetivo. Tengo el predicativo subjetivo no obligatorio, que es un predicativo subjetivo que no es pedido por el verbo. Y después tengo un predicativo que se denomina objetivo, que es un predicativo que se predica ya no del sujeto sino del objeto directo, que también puede ser obligatorio y no obligatorio. En el caso del predicativo objetivo, para simplificar la presentación de la teoría, simplemente lo vamos a denominar como predicativo objetivo, más allá de reconocer la existencia de predicativos objetivos obligatorios y no obligatorios. Bien, vamos a empezar entonces, en esta primera parte, por el predicativo subjetivo obligatorio. Yo tengo la expresión Ciro está cansado, ¿sí? Tengo un sujeto, que es Ciro, un verbo, que es está, y cansado, que es el predicativo subjetivo obligatorio. Vamos a ver a continuación qué características tiene que tener el predicativo para ser predicativo subjetivo obligatorio. En primer lugar, cuando yo hablo de predicativo subjetivo obligatorio, me refiero a una función sintáctica que aparece en el predicado, pero que está relacionada con el sujeto. Por eso se llama predicativo subjetivo, ¿sí? Es decir, es un predicativo, es una entidad, digamos, que se predica del sujeto. Ese predicativo aparece cuando yo estoy en cláusulas o en construcciones cuyos núcleos verbales son verbos copulativos o verbos semicopulativos, que son verbos que requieren de un constituyente que complemente su significado, es decir, necesitan en forma obligatoria un constituyente que va a ser un predicativo para completar su significado. Como es un constituyente obligatorio, por eso se llama predicativo subjetivo obligatorio. Las categorías gramaticales por las que puede aparecer ese predicativo obligatorio son un sintagma nominal, un sintagma adjetival, un sintagma preposicional o un sintagma adverbial. El predicativo obligatorio, como se refiere al sujeto, concuerda entonces con el sujeto. Y puede ser pronominalizado, es decir, ese es un mecanismo que yo tengo para reconocer un predicativo subjetivo obligatorio. A continuación vamos a desplegar esta diapositiva y vamos a ver cada una de las características del predicativo obligatorio como función sintáctica. Tenemos también algunos ejemplos. Por ejemplo, Frontline Plus es una pipeta antiparasitaria. En este caso, nuevamente le seguimos haciendo la promoción a la pipeta. Frontline Plus es el sujeto, es el núcleo del sujeto, constituido por un nombre propio. Es el verbo, ¿sí? Que es un verbo copulativo, y una pipeta antiparasitaria es el predicativo subjetivo obligatorio. ¿Por qué va con predicativo subjetivo obligatorio? Bueno, porque justamente los verbos copulativos son los verbos que exigen como función sintáctica llevar un predicativo subjetivo que es de carácter obligatorio justamente porque necesita completar la significación del verbo. ¿Qué quiere decir esto? Que para comprender los predicativos yo necesito primero comprender qué tipos de verbos son los que piden predicativos. En este caso los verbos copulativos y pseudo semicopulativos exigen predicativos subjetivos obligatorios. Otro grupo de verbos que también
se completa con predicativo subjetivo obligatorio son los verbos semicopulativos o pseudocopulativos. Entre estos verbos tenemos andar, caer, hacerse, llamarse, ponerse, quedar, sentirse, volverse y seguir. Bueno, ¿por qué se llaman verbos semicopulativos o pseudocopulativos? Bueno, porque como el nombre lo indica, no son totalmente copulativos. ¿Qué significa esto? Explicado sencillamente que en algunas construcciones funcionan como verbos copulativos, pero en otro tipo de construcciones no funcionan como verbo copulativo y por lo tanto no requieren este predicativo. Vamos a ver a continuación ejemplos. Si yo digo, el gato se puso intenso, muy propio de mi gato, tengo sujeto el gato, verbo puso, ¿sí? SC, chiquitito pero maligno, lo vamos a dejar para el final. Intenso es el predicativo subjetivo obligatorio. ¿Por qué? Porque el gato se puso intenso, ese puso, que viene de poner, está usado como un verbo semicopulativo, ¿sí? Yo puedo decir el gato está intenso, lo puedo incluso, o puedo decir el gato es intenso, que sería verdadero porque el gato es intenso, lo puedo reemplazar para entender el significado, en este caso como verbo semicopulativo, con un verbo copulativo. Quiere decir que intenso es predicativo subjetivo obligatorio y gato concuerda con intenso, porque se refiere al sujeto y está complementando el sentido del verbo puso como semicopulativo. Ahora, como es un semicopulativo, significa que en otros contextos ese verbo funciona como un verbo con otras características. Por ejemplo, el gato se puso los guantes. Ahí poner está en el sentido de colocar, ¿sí? De vestirse, de ponerse algo. Entonces, tengo el gato que es sujeto, tengo puso que es el verbo y los guantes es el objeto directo, se los puso, ¿sí? Ahora, ¿está funcionando como semicopulativo? No, porque yo ya no lo puedo reemplazar por la forma está. No digo el gato está los guantes, ¿sí? Entonces, en ese caso, figura con una cruz porque justamente en el segundo ejemplo ya no funciona el verbo como semicopulativo. Por eso hay que tener en cuenta cuando los verbos semicopulativos funcionan como copulativos o cuando funcionan con otra caracterización y no requieren de predicativo subjetivo obligatorio, sino de otros complementos, como en este caso de objeto directo. Bien, entonces, verbo semicopulativo, el gato anda cansado, la gata anda cansada, ¿sí? Coincide el predicativo subjetivo obligatorio, concuerda con el sujeto. Vamos a ver cuáles son las formas de construcción gramatical de los predicativos que estábamos mencionando en una de las diapositivas anteriores. Dijimos que el predicativo puede ser un sintagma adjetival. Yo digo, Brillo es antipático, ¿sí? Antipático es un adjetivo, por lo tanto es un sintagma adjetival y es un predicativo subjetivo obligatorio. También puede ser un sintagma nominal. Yo digo, Brillo es el gato, ¿sí? El gato es predicativo subjetivo obligatorio. Fíjense que en todos los ejemplos tenemos un verbo copulativo que es el que rige esa función sintáctica de predicativo subjetivo obligatorio. Puede ser también un sintagma preposicional. Brillo es de boca. Anotar por la imagen deberíamos ver si Brillo es realmente de boca o no. Pero ese de boca, ¿sí? Es un predicativo subjetivo obligatorio y está configurado gramaticalmente como un sintagma preposicional. Por otro lado, puede ser también un sintagma adverbial. Yo digo, Brillo es todo, ¿sí? Es un predicativo subjetivo obligatorio. Es decir, en esta diapositiva tienen todas las formas en las que se puede configurar gramaticalmente, según Di Tullio en este caso, un predicativo subjetivo obligatorio. Concuerda con el sujeto, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Yo puedo decir Brillo es antipático o Brigitte es antipática. Pongo este ejemplo porque justamente Brillo, como pasa muchas veces, cuando era muy chiquito, bueno, yo creía que era una gata, entonces se llamaba Brigitte, pero luego comenzó a llamarse Brillo porque ya no era gata, sino que era gato. Entonces, bueno, yo digo Brillo es antipático, Brigitte es antipática. Cambio el sujeto, cambia el predicativo obligatorio. Y ahí me doy cuenta que es un predicativo subjetivo porque depende, obviamente, del sujeto. Esto siempre en el caso de que sea un adjetivo. Si es otra configuración gramatical, vamos a ver que no siempre se puede comprobar. Lo mismo pasa con los ejemplos que se encuentran a continuación. El gato anda cansado, la gata anda cansada, los gatos andan cansados. Bien, el predicativo puede ser sustituido por lo. Yo, por ejemplo, digo, Brillo es inteligente, tengo esta cláusula, Brillo es el sujeto, Brillo es el núcleo del sujeto, el predicado es inteligente, es el núcleo del predicado, y inteligente es el predicativo subjetivo obligatorio. Yo, para saber si realmente
eso es un predicativo subjetivo obligatorio, puedo reemplazarlo por lo. Brillo lo es, ¿sí? Entonces, lo puedo decir, lo reemplazo y es una forma de comprobar que eso es un predicativo subjetivo obligatorio. Una aclaración, esta forma, este mecanismo de comprobación no funciona con todos los verbos y no funciona con los verbos pseudocopulativos. Así que es un mecanismo que yo puedo utilizar, pero le tengo que sumar siempre otros criterios para reconocer si es un predicativo subjetivo obligatorio o no. Bien, ahora en esta parte de la presentación nos vamos a ocupar del predicativo subjetivo que no es obligatorio. Es decir, ya no representa una exigencia del verbo porque puede estar o no. Volvemos a retomar el ejemplo que estaba al inicio de la presentación. Ciro llegó cansado. Yo digo, Ciro es el sujeto, ¿sí? Llegó es el verbo y cansado es el predicativo no obligatorio. ¿Por qué es no obligatorio? Bueno, en primer lugar porque llegó no es un verbo copulativo y nosotros vimos que anteriormente que los predicativos, ¿sí? Subjetivos obligatorios, van con verbos copulativos. Vamos a ver cuáles son las características del predicativo no obligatorio. En primer lugar, no es seleccionado por el verbo, es decir, el verbo no lo pide como argumento. En segundo lugar, concuerda con el sujeto, porque sigue siendo un predicativo subjetivo. Lo que pasa es que no es obligatorio. En cuanto a la estructura gramatical, puede ser un adjetivo, un sintagma preposicional, pero no puede ser un adverbio. ¿Por qué no puede ser un adverbio? Porque si es un adverbio, pasa a ser un circunstancial de manera. Y acá tengo que diferenciar entre el predicativo subjetivo no obligatorio y el circunstancial de modo o de manera. El circunstancial de modo o de manera se predica del verbo y en cambio el predicativo subjetivo no obligatorio se predica del sujeto. Y por último, al ser no obligatorio es, por supuesto, omisible. Quiere decir que yo lo puedo sacar y no cambia la significación de ese verbo porque no lo necesita. Vamos a ver ahora cada uno de estos ejemplos. No es seleccionado por el verbo. Yo puedo decir, el gato llegó cansado, pero puedo sacar esa categoría de cansado. Puedo decir, alguien llegó. Bueno, la forma en que llegó no es pedida por el verbo. Ustedes me van a decir, bueno, pero yo necesito saber cómo llegó, porque de hecho estoy viendo que el gato está acostado al pie de la diapositiva porque está cansado. Pero el verbo no lo pide, no lo necesita. O sea, funciona sin esa función cansado perfectamente porque se entiende el significado y no necesita ese complemento. Concuerda con el sujeto si hay un predicativo subjetivo no obligatorio, si en el caso de los adjetivos concuerda con el sujeto. Yo tengo, el gato llegó cansado. Hayamos visto que si yo digo la gata, va a decir, la gata llegó cansada. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejemplo se ve más claramente. El atún le gusta jugoso, ¿sí? La carne le gusta cocida. A ver, tanto jugoso concuerda con atún y cocida concuerda con carne, ¿sí? Entonces, yo acá tengo un ejemplo de el modo en que concuerdan los predicativos subjetivos no obligatorios con el sujeto. En cuanto a la estructura gramatical, vimos que podía ser un adjetivo o un sintagma preposicional. Yo digo, el gato llegó cansado es un predicativo subjetivo no obligatorio que está formado por un adjetivo. En cambio, si digo, el gato llegó de mal humor, es un predicativo subjetivo no obligatorio, pero su configuración gramatical es un sintagma preposicional, es otra variante, ¿sí? En ambos casos son predicativos no obligatorios. Es omisible, yo puedo decir el gato llegó, el atún le gusta, la carne le gusta, pero puedo obviar la otra parte. ¿Por qué la puedo obviar? Porque no es obligatoria y porque el predicativo subjetivo no obligatorio no es un argumento del verbo. Por lo tanto, es una función sintáctica, ¿sí? Puede aparecer en cualquier parte del predicado, pero yo la puedo omitir. Por último, nos vamos a ocupar del predicativo objetivo. Teníamos un ejemplo que decía, veo a Ciro cansado. El sujeto soy yo lo estoy mirando, estoy viendo la diapositiva, veo al gato durmiendo, digo, veo a Ciro y lo estoy viendo que está cansado. Bien, a Ciro es lo veo, ¿sí? Objeto directo, y de ese objeto directo se predica un elemento que es cansado y que es un predicativo objetivo. ¿Por qué? Porque se está predicando ya no del sujeto, ¿sí? Como eran los predicativos anteriores que nosotros vimos, sino que acá se está predicando del objeto. ¿Cuáles son esas características? Es una predicación dirigida al objeto directo. Es decir, vuelvo a repetir,
el predicativo subjetivo obligatorio y no obligatorio se predicaban del sujeto. Esta predicación se predica del objeto directo. Si se predica del objeto directo, se tiene que dar con oraciones o cláusulas transitivas. ¿Por qué? Porque justamente el objeto directo aparece en construcciones transitivas. El predicativo objetivo se divide en obligatorio y no obligatorio, que es lo que hemos visto al inicio de esta presentación. Si bien yo les voy a señalar ahora cuáles son los verbos que llevan predicativo objetivo obligatorio, no vamos a hacer la distinción por una mera cuestión de simplificar las cosas. Pero hay algunos verbos que piden obligatoriamente, ¿sí?, predicativos obligatorios objetivos, que son los verbos de juicio y estimación, considerar, estimar, juzgar, verbos de elección, nombrar, elegir, u otros verbos como hacer, tener y llevar en determinadas construcciones. ¿Cuál es la estructura gramatical mediante la cual se puede configurar un predicativo objetivo? Puede ser mediante un sustantivo, mediante un adjetivo o mediante un sintagma preposicional. Bien, ¿por qué es una predicación dirigida al objeto directo? Yo digo, Ciro tiene las patas limpias, ¿sí? Ciro es el sujeto, es el núcleo, tiene es el núcleo del predicado, y ustedes podrían pensar, bueno, tiene las patas limpias. Todo es objeto directo, las patas limpias es objeto directo. Pero ¿qué pasa si yo reemplazo y hago este ejercicio de comprobación que les habíamos propuesto en el video sobre objeto directo? Reemplazar por lo o las. Yo digo, Ciro tiene las patas limpias, Ciro las tiene limpias. Limpias queda fuera del reemplazo por las. ¿Eso qué significa? Que tiene que cumplir otra función. Bueno, si tengo que investigar la función, puedo pensar que es un predicativo, pero lo que tengo que ver es si se predica de Ciro o de patas. Como dice limpias, sí, se predica de patas, porque si no tendría que tener otra configuración para predicarse de Ciro. Por lo tanto, es un predicativo objetivo porque es una predicación que se realiza sobre el objeto directo. Siempre se tiene que dar en oraciones transitivas. ¿Por qué? Porque si se predica del objeto directo, yo necesito que ese verbo sea un verbo transitivo. Van a ver ya cuáles son las oraciones transitivas, ¿sí?, en el video correspondiente a oraciones transitivas, que es el video 46, y ahí van a poder comprender por qué necesita un objeto directo esa construcción, y obviamente si necesita un objeto directo puede aparecer otra función sintáctica que es el predicativo objetivo. Habíamos dicho que en el caso del predicativo objetivo obligatorio aparecía con verbos de juicio o estimación, verbos de elección u otros verbos. Vamos a ver uno de estos. Yo digo, nombraron a Ciro rey de los gatos. Nombraron es el núcleo verbal del predicado. El sujeto es indeterminado, yo no sé quién lo nombró, puede ser el pueblo, los habitantes, etc. A Ciro es lo nombrado. Y rey de los gatos es el modo en que lo nombraron, ¿sí? Entonces, rey de los gatos se está predicando de Ciro. Como se predica de Ciro, es un predicativo objetivo. ¿Cómo lo vuelvo a comprobar? Nuevamente, hago la pronominalización. Digo, nombraron a Ciro rey de los gatos, lo nombraron rey de los gatos. Fíjense que si yo reemplazo el objeto directo por una forma pronominal como lo, me sigue quedando fuera de esa pronominalización rey de los gatos. ¿Eso qué significa? Que rey de los gatos tiene que cumplir otra función. Como yo me doy cuenta que se está refiriendo a Ciro y Ciro es el objeto directo, voy a darme cuenta también de que entonces es una función sintáctica predicativo objetivo porque se predica del objeto directo. Bien, la estructura gramatical vimos que podía ser un sustantivo, un adjetivo o un sintagma preposicional. En el ejemplo anterior, nombraron a Ciro rey de los gatos, vimos que rey de los gatos es un sustantivo. Yo tengo como núcleo rey, ¿sí? Es un predicativo objetivo. Si yo digo, Ciro toma la leche fría, ¿sí?, digo, Ciro la toma fría, me estoy refiriendo a la leche, es un adjetivo fría, ¿sí? Podría ser frío o frío si fuera otra cosa. También puede ser un sintagma preposicional. Ciro come carne sin cocinar, ¿sí? Sin cocinar es un sintagma preposicional que se refiere a carne y por lo tanto es un predicativo objetivo.